paz, el amor, como diría Cristo el Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos que gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está jugando. Bienvenidos a su programa Chávez Siempre Chávez, un espacio para recordar los discursos memorables del comandante supremo de la Revolución Bolivariana. Vamos a hacerlo el día de hoy recordando aquel 2 de diciembre del año 2011, cuando Caracas se convertía en la anfitriona de la cumbre fundacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, integrada por 33 países, fundada el 23 de febrero del 2010 en Playa del Carmen, México, basada en los principios de integración y desarrollo de nuestra región. Como de costumbre, el presidente Hugo Chávez dictó un discurso cargado de reflexiones, de inclusión, de enseñanzas para la construcción de la patria grande. Vamos a escucharlo. En Venezuela también se está jugando. Queridas presidentas, queridos presidentes, primeros ministros, compañeros, compañeras, compatriotas, no solo de Venezuela, sino de la patria grande, y demás representantes de CARICOM, UNASUR, Mercosur, ALADI, ALBA, Petrocaribe, Comunidad Andina, la CAF y todos los organismos multilaterales de integración, embajadores, embajadoras del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, invitados especiales, presidente de la Asamblea Nacional, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, fiscal general de la República, Contralora General de la República, defensora del pueblo. Ustedes ven que aquí en esta dictadura en Venezuela, sin embargo, hay Tribunal Supremo, hay Asamblea Nacional, ¿no? Hay Fiscalía, hay Contraloría, hay Defensoría del Pueblo. Señores ministros, ministras, diputados, diputadas, gobernadores, gobernadoras, generales y almirantes del alto mando militar. A todos un saludo, al pueblo venezolano y a los pueblos de nuestra América. Yo siempre tengo en estos eventos un dilema. ¿Leo un discurso o voy diciendo cosas? Ahora estamos un poco atrasados y debo ser breve. Voy a hacerlo. Ayer estábamos recordando y rindiéndole honores a uno de los grandes campeones de la integración del sur, a Néstor Kirchner. Aquí le rendimos tributo a Néstor, al pueblo argentino, al gran pueblo argentino, salud, a Néstor, a Cristina, a Perón, a San Martín. ¿Cómo te recordamos? Te recordaremos, campeón de la unidad, de la batalla, Néstor Kirchner. ¿Viste, Cristina? Que no se fue ni se irá, porque se quedó en nosotros, en nuestro pecho, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ese grande amigo, gran compañero. Como no se van ni se irán aquellos que dieron su vida por nuestros pueblos, por la causa humana. Pero Néstor siempre, en estos eventos, cuando me tocaba a mí hablar, agarraba la botella de agua que ponen allí y me amenazaba: si habla más de 5 minutos te lanzo la botella. Nunca le hice caso y nunca me lanzó la botella. Pero en una ocasión acudió a mí en una estrategia que él diseñó, fue en Mar del Plata. En Mar del Plata, aquella cumbre en la que enterramos la propuesta del ALCA, que era una propuesta bien avanzada, ¿no? Bien avanzada, y que si se hubiese aprobado, yo no sé cuál sería hoy la situación en América Latina y el Caribe.
y sobre todo pensando en los años que vienen. Estuviésemos amarrados, pues, sin duda, encadenados, aquella propuesta de un área de libre comercio para las Américas. Desde mi punto de vista, la propuesta o el diseño más avanzado del colonialismo en toda su historia. Y allá llegaron a tratar de imponernos el ALCA. Mucho se habla del sueño de Bolívar. Yo siempre he preferido hablar del proyecto, del plan de Bolívar. Un día fue Daniel que me sorprendió con un documento que él consiguió no sé dónde, elaborado por nada más ni nada menos que Augusto César Sandino en las montañas de Nicaragua. Ese documento es un plan para hacer realidad el supremo sueño de Bolívar. Así lo llamó Sandino. Bolívar, así como nuestros próceres, nuestros libertadores, desde México hasta Buenos Aires, esta tierra ha parido gigantes y gigantas en estos siglos, comenzando por los gigantes que fueron los pueblos aborígenes que resistieron aquí la invasión europea, el genocidio y el atropello, uno de los más grandes que puedan registrar los anales de la historia. Este valle de Caracas que les da la bienvenida es el valle de Huaycaipuro, de los indios caribes, Anacarina, Rote, Aunucón y Toto, Paparoto, Mantoro, todavía se oye retumbando entre estas montañas, entre ese mar Caribe, entre estos valles. Gigantes, gigantas, que viven en nosotros hoy y que no están en verdad a nuestra espalda, no, están más bien delante de nosotros, retándonos en el tremendo desafío que se nos abre, en el tremendo desafío que nos presenta la historia de hoy y la que estamos construyendo hoy para mañana y para pasado mañana. Bolívar fue uno de esos gigantes. Casi todas las citas que yo tenía aquí las trajo Calderón. Es muy bolivariano el presidente Calderón. Allá en Cancún también. Estábamos leyendo ayer con Cristina, que nos visitó a Palacio, hicimos una bilateral y luego Dilma. Estuvimos horas y horas con estas dos gigantas, pues son gigantas, en reuniones bilaterales, continuando con, bueno, el fortalecimiento, la integración económica, política, con Argentina, con Brasil, en este caso, en estos casos específicos. Pero estábamos leyendo un libro de Jorge Abelardo Ramos, un libro, me llamó la atención porque se llama Historia de la Nación Latinoamericana. Y allí buscando y rebuscando en esas páginas de ese gran líder político, revolucionario argentino, escritor, ideólogo, fue marxista y fue peronista, fíjate, ¿sí? Y desarrolló la cuestión nacional. Perón, aquella fórmula. Ayer me estaban explicando. Bueno, pero él narra en alguna de esas páginas el fervor que se desató en las calles de Buenos Aires cuando se supo en enero de 1825 la victoria, se supo de la victoria de Ayacucho, que como sabemos ocurrió allá en la Pampa de la Quinoa el 10 de diciembre anterior, 1824. Y cita Ramos testigos de la época que dejaron escritas, como el gran intelectual que fue Alberdi, o un general que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, que escribe después, mucho después, escribe que él tuvo que lanzar un decreto para poner orden en aquel delirio
en aquel delirio en honor a Bolívar, a Sucre. Gigantes, pues. Gigantes que terminaron, como sabemos, que terminaron su vida física. Y de allí, Rafael, este libro. Pero solo para hacer referencia a esta frase de una de las últimas cartas que Bolívar escribió, muy poco antes de morir, allá en Santa Marta. Una carta dirigida a Rafael Urdaneta, escrita en Cartagena, 25 de septiembre de 1830. Bolívar renunció y se fue. Y le pedían que volviera. Le mandaban mensajes. Le mandaban documentos firmados por no sé cuánta gente pidiéndole que regresara a retomar el poder y a salvar la patria. Y él se negaba. Y explicaba a algunos, por escrito incluso, por qué. Fíjense esto. Dice Bolívar: si no hubiera más que un sacrificio que hacer, y que este fuera el de mi vida, o el de mi felicidad, o el de mi honor, créame usted que no titubeará. Pero estoy convencido que este sacrificio sería inútil, porque nada puede un pobre hombre contra un mundo entero. Y porque soy incapaz de hacer la felicidad de mi país, me deniego a mandarlo. Hay más aún, termina diciendo, hay más aún. Los tiranos de mi país me lo han quitado y yo estoy proscrito. Así yo no tengo patria a quien hacer el sacrificio final. Bolívar murió sin patria. Por esos mismos días, un poquito antes, estaban fusilando en Buenos Aires a Manuel Dorrego, un gran revolucionario y bolivariano, amigo de Bolívar. Y un poco antes habían asesinado de manera vil y cobarde en la selva de Berruecos al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, cuando apenas tenía 35 años de edad. Así terminaron aquellos gigantes. Y San Martín terminó lejos de la patria. Y O'Higgins igual. Y Artigas igual. Y luego los enanos, como diría un gran poeta chileno que aquí vivió muchos años, Mahfoud Masís, en un poema gigante dedicado a Bolívar, dice: enanos de largas trenzas se adueñaron de nuestros países y los picaron en pedazos. Hoy, 2 de diciembre, además, qué coincidencia, es bueno recordar que un día como hoy, en su mensaje al Congreso de los Estados Unidos, el presidente de entonces, era 1823, James Monroe, lanzó la tesis: America for the Americans. Ya Jefferson había dicho un poquito antes que el destino de los Estados Unidos sería tragarse una por una las antiguas colonias españolas. Así nació Estados Unidos, es su naturaleza. Ojalá cambie algún día. Nosotros queremos que cambie y que en ese gran territorio, en ese gran país, florezca de verdad la democracia, el respeto a la soberanía de los pueblos, a la independencia, a la paz, a la dignidad de los países, de la autodeterminación de los pueblos. Es lo que queremos y es lo que pedimos. Respeto, más nada, respeto, igualdad, libertad verdadera. Pero sí, fue un día como hoy en 1823. Y por esos mismos días Bolívar, nuestro gigante, estaba convocando desde Lima al Congreso Anfictiónico de Panamá. Un poquito después.
1824, 7 de diciembre, y comenzó la puja, fue una puja grande, entre el proyecto de Bolívar y el proyecto de Monroe. Muy poca gente sabe incluso que un grupo de guerreros venezolanos y de otros países caribeños, Dilma, liberaron la Florida. Y en Florida existió una república, no recuerdo cómo se llamó, fue efímera, que fue invadida por tropas de Estados Unidos. Pero la bandera de la Gran Colombia fue izada en la Florida. Y duró un tiempito ahí, Cosas de nuestra historia que son casi que totalmente desconocidas. Mientras tanto, ahí, en ese bloque geográfico y humano gigantesco que es el Brasil, se movían las fuerzas que después dieron nacimiento a la República Federativa, porque aquello era un imperio en ese tiempo, ¿no? Era un imperio. Pero de ese imperio surgió la República. Y Bolívar, en su visión y su sabiduría, yo le comentaba a Dilma, lo que ella ya sabe hace mucho, pero ayer comentábamos pues, aquella frase de Bolívar cuando recibió en 1830, en enero, poco antes de renunciar al gobierno, recibió al primer embajador de Brasil en la Gran Colombia. Y Bolívar dejó esa frase escrita: el Brasil es la más grande garantía que nos ha enviado la providencia para asegurar la permanencia y continuidad de nuestras nacientes repúblicas. Vaya, qué visión geopolítica la de Bolívar. De la misma forma, sabiendo la importancia geopolítica de México, envió delegaciones a México a negociar el tratado y los acuerdos de lo que él prefiguraba como una liga perpetua, convocada luego a Panamá, al Congreso Anfictiónico, a la Unión y Liga Perpetua, para conformar un cuerpo político. Eso fue una constante en el pensamiento y en el accionar de Simón Bolívar. Desde casi niño aún, cuando juró en Roma, allá en el Monte Sacro, tenía 22 años recién cumplidos. Andaba con su maestro, aquel grande revolucionario, Simón Rodríguez, caraqueño también. Desde entonces Bolívar se perfiló su brújula, pues, su accionar a la liberación, a la integración, a la independencia plena, a la búsqueda, decía él, del equilibrio del universo. Bolívar, con 22 años, dice allá en el Monte Sacro, esta civilización ha dado para todo. Hablaba de la vieja Europa y las viejas civilizaciones, pero menos para la causa de la humanidad, dice. Menos para la causa humana. Y al final termina diciendo: el hombre en libertad, el humano en libertad, es una misteriosa incógnita, y esa misteriosa incógnita habrá de ser despejada en el nuevo mundo. En Venezuela también se está jugando. Un nuevo mundo. Convertir a la región en un bloque de integración y desarrollo económico es una de las metas de la CELAC, que busca unir a las regiones para responder a los desafíos ante la crisis capitalista internacional. Vamos a una pausa, ya venimos con más de Chávez, siempre Chávez. El presidente Chávez siempre se mantuvo alerta ante las amenazas imperialistas y estrategias de los medios de comunicación que intentaban ocultar el nacimiento de esta comunidad de estados latinoamericanos. Hoy, la CELAC apuesta a la cooperación y solidaridad para solucionar los problemas que vienen enfrentando los pueblos de nuestra América desde hace más de 5 décadas. Les invito a seguir escuchando parte del discurso del comandante supremo. En Venezuela también se está jugando.
Telesur es el que está transmitiendo. Pero a veces uno siente que hay como unas componendas en los grandes medios de comunicación internacionales y no transmiten voces disonantes. ¿Quién sabe qué estarán diciendo de esta cumbre? A lo mejor ni existe para los europeos o para los norteamericanos. Ahora, yo estaba viendo por Telesur antenoche, una huelga general en Londres, por ejemplo, en Gran Bretaña. Y no sé ya cuántos gobiernos han caído en Europa. Y cuántos millones de pobres. Y la economía hundiéndose en el norte. Y no sé cuántos bancos quebrados en el norte. Y ahora la represión en Estados Unidos. Antenoche detuvieron, no sé si a 200 personas en no sé cuántas ciudades. Y esta mañana leí que están ahora amenazando el movimiento, no sé cómo se llama, con tomar todos los puertos de la costa, no sé cuál, de Estados Unidos. O sea, la cosa parece que se sigue complicando. Pareciera que se sigue complicando. Y es lamentable. Pero ojalá los gobiernos del norte oigan un poco lo que está, y vean un poco, y se documenten un poco lo que está pasando en el sur, por ejemplo, en América Latina y en el Caribe. Cómo nosotros vamos saliendo progresivamente de la pobreza, de la miseria, cómo venimos cerrando la brecha, y eso ya Calderón también lo decía. Calderón dijo casi todo lo que yo iba a decir, por eso es que, ¿cuánto llevo? 5 minutos. Por eso es que dije que iba a ser breve. Calderón habló de todo lo que en México han logrado. Y la brecha entre ricos y pobres. Y aquí en Venezuela nada más, en una década hemos logrado, gracias a un esfuerzo grande, en verdad, disminuir la pobreza general, que era de más del 50%. Imagínate tú, Calderón, como México empezó a producir petróleo hace mucho tiempo. 100 años casi, ¿verdad? Igual Venezuela. Venezuela, petróleo y más petróleo. Aquí sacaron tanto petróleo que por allá en el occidente, el lago de Maracaibo, se ha hundido una gran parte de la costa del lago. ¿Cuántos metros, Rafael? Como 8, 9, 10 metros. Se hundió la tierra. Se llevaron no sé cuánto de petróleo. Y llegamos al final del siglo XX, el siglo petrolero, con más de la mitad de la población viviendo en pobreza. Y casi 25% en miseria, pobreza que llaman crítica o extrema. En una década hemos bajado la pobreza general de más de 50 por allí a 27, 26. Y debe seguir bajando. Va a seguir bajando. Y la pobreza extrema de 21, 22 a 7. Y va a seguir bajando. Y tiene que seguir bajando. Pobreza cero. Miseria cero. Este continente era un caos. Ya no lo es, a pesar de que tenemos gravísimos problemas. Ahora, yo voy a ir terminando en verdad. Voy a redondear esta idea. Porque nosotros necesitamos, en primer lugar, nosotros mismos, los que estamos al frente de las instituciones de nuestros estados. Y dije estados, fíjense, no gobierno, estados, comunidad de estados. No es una reunión de gobierno nada más, estados. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor para incrementar la conciencia, para darnos cuenta de que este camino es el único camino, con sus variantes, con sus diversidades. La unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos. Aceptando, insisto, y respetando
respetando nuestras diferencias, sin permitir que la intriga cunda entre nosotros, sin permitir que la cizaña venenosa vaya a impedir una vez más el esfuerzo unitario. Yo estoy seguro que no nos van a descarrilar, que no va a triunfar de nuevo la cizaña, la intriga que le permitió al monroísmo imponerse y sepultar bien hondo el proyecto de Bolívar y de San Martín y de Morelos y de O'Higgins y de Artigas y de Juana Zurduy y de Manuela Sanz, la generala libertadora. El proyecto de ellos es el nuestro hoy y nosotros estamos obligados a realizarlo ahora, no mañana, ahora y aquí. Hagámoslo. Pero hará falta mucha voluntad. Y ustedes saben que la voluntad nace de la conciencia, del saber y del querer. Juntemos el saber. Y para esto, para saber, hay que saber. Perdónenme, hay que estudiar, hay que conocer. No nos conocemos nosotros suficientemente. No conocemos suficientemente nuestros potenciales. Si no conocemos los potenciales que vamos a conocer, la fuerza que se desataría o el poderío que se desataría uniendo esos potenciales. Aportaremos todo lo que podamos aportar en este esfuerzo unitario porque estamos conscientes de que es el camino a la redención de la patria venezolana, que no sería patria sin la patria grande de América Latina y el Caribe. Me traje también este libro para concluir. 100 años de soledad. Rindo tributo al Gabo García Márquez, ese grande nuestro, colombiano pero nuestro, Gabriel García Márquez. 100 años de soledad. Macondo. Y al final sabemos todos, ¿verdad?, cómo termina. Voy a leer solo la frase final. Sin embargo, antes de llegar el verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. A nosotros pareciera que alguien nos condenó a 100 años de soledad y a 100 más. Pero quizá porque fuimos condenados quizá a esos 100 primeros y a esos 100 segundos, entonces alguien nos dio una segunda oportunidad sobre esta tierra. Sí. Aprovechemos esta segunda oportunidad y hagamos la patria de nuestros hijos. Hagamos la patria una y grande. ¡Viva la patria latinoamericana y caribeña! ¡Viva! ¡Viva Bolívar! En Venezuela también se está jugando. La CELAC nace con un espíritu nuevo. Es un alma para la integración económica, política y social de los pueblos. Estas fueron las palabras del comandante supremo Hugo Chávez desde el Teatro Teresa Carreño aquel 2 de diciembre del año 2011. Gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad cuando seguiremos recordando los discursos de Chávez, siempre Chávez. Vamos a amarrarnos a la paz, el amor, como diría Cristo el Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos que gobernar para el pueblo.